culto, a lo que venimos. Gracias a Dios. Bueno, pues la Iglesia Bíblica les da la bienvenida como cada domingo, hermanos. Un gusto saludarlos, que están aquí para escuchar y alimentarnos, ¿verdad? La de la palabra. Y vamos a empezar con una oración. Para iniciar, inclinamos nuestro rostro y Señor, te damos las gracias a ti, Señor, que eres el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Señor mío, eres el creador del cielo, de la tierra, del mar y todo lo que hay, Señor Padre bendito en él. En esta mañana te queremos dar gracias, Señor mío, porque nos permitiste estar aquí en tu iglesia, Señor Padre bendito. Gracias porque quitaste toda traba, Señor mío, para que pudiéramos estar aquí, Señor mío. Te pido por los que están en camino, que permitas que lleguen con bien, Señor mío, sino que los guardes donde quiera que estén, Señor Padre Santo. En esta mañana también te queremos pedir por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor Padre bendito, que vengamos con una mente abierta, con ganas y gozo, Señor, para escuchar tu palabra, Señor mío. Te pido por el culto, el servicio, las alabanzas para la gloria y la honra tuya, Señor Padre Santo, y que pongas palabras en Juan Carlos, Señor Padre bendito, lo que tú quieres que aprendamos, Señor Padre bendito, para tu gloria y para tu honra. Gracias, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo te damos las gracias. Amén. Vamos a leer Proverbios 15, hermanos, si gustan buscarlo. América será para Cristo el único camino hacia Dios. Lo que sus ojos no han visto, solo caminar de los ojos. América será para
cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Háblales de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Si sientes compasión por tus parientes, entonces háblales de tu Señor. Si sientes compasión por tus parientes, entonces háblales de tu Señor. Háblales de Cristo, cuenta a tus parientes lo que el Salvador hizo por ti. Háblales de Cristo, cuenta a tus parientes lo que el Salvador hizo por ti. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Si sientes compasión por tus vecinos, entonces háblales de tu Señor. Si sientes compasión por tus vecinos, entonces háblales de tu Señor. Háblales de Cristo, cuenta a tus vecinos lo que el Salvador hizo por ti. Háblales de Cristo, cuenta a tus vecinos lo que el Salvador hizo por ti. Testifica, testifica, testifica de Cristo por ti. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Pedid y recibiréis. Hará que vuestro gozo sea cumplido. Pedid y recibiréis.
Amén, 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 hermanos. Bueno, pues vamos siguiendo. Bueno, ya me oigo como Engelbert Humperdinck, ¿verdad? No tanto, casi, casi. Bueno, mis amigos, pues, mis queridos hermanos, no importa, bueno, estamos ya en la última sección de la carta, de la segunda carta de los Corintios. La última sección es el capítulo 11, 12 y 13. Y recordemos un poco lo que vimos hace 8 días. Recuerden que Pablo decía que era una insensatez gloriarse a sí mismo, ¿no? Es algo que no era el estilo de Pablo. ¿De quién era ese estilo? ¿Quiénes estaban autocebolleándose así? Los falsos apóstoles. Y Pablo dice que es una insensatez. Pero dado que tanto se dejaban impresionar los corintios por las vanaglorias de estos hombres, les dice que, bueno, si tanto les importan las credenciales, ahí les voy a dar mis credenciales, ¿no? Dice, me voy a también a vanagloriar yo solito. Y dice, es una locura, pero tolérenme mi locura. Ya ven que Pablo era bueno para el sarcasmo, ¿no? Y luego les explica que él es como un padre espiritual para ellos. Así como, ¿se acuerdan que hablamos un poco cómo era el matrimonio judío? Que primero era el desposorio, ¿sí? O sea, iban a pedir la mano de la chica, ya desde ahí se consideraban casados, pero aún no vivían juntos, hasta el año que el novio venía y ya se iban a hacer la fiesta, y ya después ya venían y ya venían los chamacos, etcétera. Cosa que hoy es al revés, primero son los chamacos y luego se casan, si es que se casan. No, ahí sí era cosa seria, ¿no? Y de plano les dice que ya va directo a la yugular y les dice que esos falsos apóstoles en realidad son apóstoles de Satanás ya. Se los dice así tajantemente, ¿no? Y él reconoce que el estarse gloriando él mismo es una locura, pero no le están dejando otra alternativa más que gloriándose. Pero finalmente termina gloriándose ¿en qué? En sus debilidades. No en sus logros, sino en sus debilidades es en lo que termina. Y recuerden que el capítulo termina relatando una humillación tremenda para Pablo, que fue que cuando estuvo en Damasco lo tuvieron que descolgar en una canasta por un muro. Algo humillante, como que Pablo salió huyendo como un vil cobarde, ¿no? Lo humillante, ¿no? Termina así el capítulo 11. Y de esa situación humillante, ahora va a ir a todo lo contrario de su revelación, ¿no? Pero vamos a orar para que Dios me ayude y nos ilumine a cada uno de ustedes. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este día que nos permites estar aquí congregados en tu nombre, Señor. Es un gozo de verdad poder estar aquí como hermanos en Cristo, Señor, estudiando tu santa palabra, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes a salir fortalecidos, renovados en nuestro espíritu, Señor, y sobre todo aprendiendo a poner en práctica lo que tú nos quieres enseñar esta mañana, que es una lección dura de aprender, Señor. Pero confiamos en que le hemos de digerir y tomarla muy en cuenta, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí, Pablo les va a dar la estocada a sus oponentes, ¿sí? Vamos a ver algunos puntos en nuestro bosquejo, que se llama, el primer punto que vamos a ver es cómo Dios honró a Pablo. Después, cómo Dios lo humilló. Luego, cómo Dios lo ayuda y cómo Pablo reprende a los corintios finalmente, ¿sí? Así que vamos a leer primeramente del 1 al 6. Y vamos a ver el primer punto, que es cómo Dios honró a Pablo. Dice así, ¿ya estamos? Dice, mi jactancia no serviría de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras.
cosas que ningún humano se le permite contar. De esta experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje. Aquí Pablo, él está diciendo que no es bueno jactarse, ¿sí? Que no es bueno jactarse, pero va a tener que hacerlo, ¿sí? Porque evidentemente, por lo que está diciendo aquí Pablo, ¿de qué se estaban jactando los falsos apóstoles? De que estaban recibiendo revelaciones directas de Jesús. Y Pablo les dice, a ver, vamos a ver si de eso yo les voy a contar algo que hace 14 años me sucedió. Dice, de nada me serviría. Dice, sin embargo, debo seguir adelante. Muy a mi pesar, voy a hablar acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Como ellos se andaban jactando de que estaban recibiendo revelaciones del Señor y por eso se sentían que ellos eran la autoridad, ¿sí? Como hoy en día sucede, no sé si han escuchado que pseudoapóstoles que existen hoy en día, que reciben revelaciones de Dios, que dicen, el Señor me habló. El otro día estaba leyendo una historia acerca de uno de esos que reciben revelaciones y dice, estaba él narrando que estaba rasurándose cuando Jesús se le apareció y le dijo, le dio revelaciones. Y el cuate le preguntó, ¿y tú qué hiciste? Pues nada, dice, seguir rasurándome. Vean nada más qué tonterías, ¿no? Siempre que Dios hablaba a alguien en la Biblia, ¿cómo reaccionaba el que estaba escuchando a Dios? Pues, aterrado. Ajá, sí, aterrado. Y diciendo que Dios le habló o que tuvieron visiones en la noche, cuando en realidad fue el atrancón de pozole que se dieron en la noche y después están alucinando que Dios les está hablando, ¿no? Tristemente hoy en día. Y Pablo aquí, aunque muy a su pesar, les va a dar otra sopa de su propio chocolate, ¿sí? Las circunstancias lo están obligando a Pablo, ¿sí? Y Pablo, sabemos que Pablo sí recibió revelaciones de Jesús, estando Pablo aquí en la tierra. Pero esta sí fue de 6º año. Esta fue revelaciones que recibió Pablo en el mismo paradise, en el mismo paraíso, ¿sí? Pero fíjense, dice, ¿cuándo sucedió esto? Como si dijese a Pablo, a ver, Pablo, cuéntanos, ¿cómo estuvo eso? Aunque no quieras contarnos, cuéntanos. Dice Pablo en el 2, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Fíjense, en el griego y aún en la Reina Valera 60, Pablo está hablando aquí en tercera persona. ¿Se acuerdan que en la Reina Valera dice, conozco a un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, fue arrebatado al tercer? Está hablando en tercera persona. Aquí la NTV lo pone en primera persona. O sea, es correcta la traducción porque en realidad Pablo está hablando de sí mismo. Pero él sabe que si está hablando en tercera persona, pues como que no le va a ayudar mucho a él estar hablando, si se trata de él validar sus credenciales, por eso tiene que cambiar, después dice, fui llevado al paraíso, ya habla en primera persona. Así que la traducción pues se puede decir que es correcta. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Esa palabra llevado que en el griego dice arrebatado, del verbo arpazo, que es la palabra que se utiliza para el arrebatamiento. La misma palabra que se usa para el rapto, el arrebatamiento, es la palabra que está usando aquí Pablo. Fui arrebatado. Pero Pablo no sabe si fue en su cuerpo, o sea que fue arrebatado con todo y cuerpo, o si su cuerpo se quedó aquí en la tierra y nada más fue llevado su espíritu. Algunos creen que cuando lo apedrearon en Listra, que lo dieron por muerto y lo dejaron ahí abandonado fuera de los muros, que eso pudo haber sido. Pero, si echamos cuenta de las cronologías, Pablo, ¿en qué año está escribiendo esta carta? ¿En el año qué? 33, no, en ese año murió Jesús. En el año 56. Si dice hace 14 años, entonces estamos hablando del año 42. En el año 42 Pablo estaba recién convertido apenas, ¿sí? O sea, ya era creyente, ¿sí? Pero todavía no iniciaba sus viajes misioneros. Entonces, la cronología encaja en ese periodo, ¿sí? Ahora Pablo dice, no sé si fue en cuerpo o no cuerpo. Miren, si algunos dicen que pudo haber sido eso de Listra, pero si Pablo no sabe
Si fue en cuerpo o no fue en cuerpo, pues ¿cómo vamos a saber? ¿Quién lo va a saber si ni el mismo Pablo sabía? ¿Cómo es que fue arrebatado? Pero lo que dice una cosa, pero no sé si fue en cuerpo o sin el cuerpo, pero fui llevado al paraíso, donde recibió revelaciones, ¿sí? Dice, ahora, al tercer cielo. ¿Por qué dice Pablo el tercer cielo? Si hay tercer cielo, entonces que hay segundo cielo, ¿no? Y hay primer cielo. ¿Cómo podríamos clasificar esos cielos? ¿El primer cielo cuál sería? Sí, la atmósfera pues que nos rodea, la atmósfera, donde vuelan las aves, los aviones, etc. El segundo cielo sería el espacio, ¿sí? La estratosfera, para decirlo más técnica, ¿ves? Lo que está fuera de la atmósfera. Y el tercer cielo es la misma morada de Dios. Entonces Pablo está diciendo, fui llevado hasta dónde. Él mismo lo está diciendo, al tercer cielo, y luego dice al paraíso, al paraíso. O sea, eso sí fue algo increíble. Alguien que no creo que alguien pueda ser capaz de narrar una experiencia así. Pues Pablo le está diciendo a los corintios, miren, y ahora dice, desde hace 14 años, y Pablo nunca había hablado de esto, ¿sí? No había hablado porque no se le permitió que estuviera hablando de esto, ¿sí? Entonces, fíjense, cómo él termina en el capítulo 11 con la humillación de cómo es descendido, ahora a la exaltación que le hace Dios. Lo descienden por un muro y ahora el Señor lo asciende hasta el tercer cielo, ¿sí? Esto es algo que dice Pablo, dice, eso sí es una verdadera revelación. En el versículo 3 dice, es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Pablo dice, yo no sé cómo es, si fue en cuerpo o fuera del cuerpo, pero ahora, aquí Pablo dice que escuchó, no está diciendo vi, escuchó, pero ¿qué cosas escuchó? Por lo que dice Pablo, dice revelaciones increíbles. Pablo no nos dice finalmente, y no lo dice aquí tampoco, qué fue lo que escuchó. ¿Por qué? Porque no se le permitía decir, ¿sí?, lo que él recibió, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tiempo hacía de esto? 14 años. Fíjese, 14 años callando esta experiencia tan increíble. Y vamos a ver por qué Pablo, por un lado no se le permitió, y por otro lado no le iba a servir de nada a Pablo, pero si Pablo no quería decirlo, ¿por qué es que lo está diciendo? Hasta ahora en ninguna de sus cartas menciona esto, ni en el libro de los Hechos se menciona eso. ¿Por qué es que ahora Pablo lo está diciendo? ¿Qué es lo que lo está motivando a decirlo? Exactamente, que los corintios se estaban dejando impresionar por todo lo que decían y dice, bueno, ustedes me obligaron esto, no quería decirlo, pero ahí les va, ¿sí? Por eso dice en el 5, de esa experiencia vale la pena jactarse. Pues cómo no, dice, pues quién imagínate, Dios honrando a un humano, a llevarlo, ahora sí que de visita al paraíso y luego regresarlo. Wow, esto es increíble. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo, solamente me jactaré de qué, de mis debilidades. De eso es de lo que sé. Dice, pero si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, no lo haré. Dice, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Aquí hay una razón por la que, además de que no se le permitió decir, ¿por qué Pablo dice, no lo voy a hacer? A ver, imagínense que Pablo hubiera regresado diciendo, estuve en el cielo. O sea, a ver, hermano, a ti te lleva al cielo el Señor y te regresa otra vez. ¿No regresarías sintiéndose el Superman, super Armandito? O sea, y todos dirían, no, es un semidios. O sea, y Pablo no quería eso. Dice, yo no quiero que nadie vea más allá de lo que ve en mí y de lo que escucha en mí. O sea, eso era humildad de parte de Pablo. Bueno, si no lo contaste tú así, diríamos, fue el pozole, Armandito, lo que cenaste. Pero aquí Pablo dice, Dios sabe que estoy diciendo la verdad, dice. No estaba mintiendo Pablo, era verdad lo que estaba diciendo Pablo, ¿sí? Y entonces Pablo se siente, pues obviamente, honrado por el Señor, ¿sí? Honrado por el Señor, porque es una experiencia única
que por 14 años estuvo callándola, pero también vamos a ver que por 14 años Pablo había estado sufriendo también, sufriendo. Y vamos a ver por qué, ¿sí? Miren, si Pablo hubiera regresado sintiéndose la mamá de los pollitos, porque estuvo en el tercer cielo, ¿sí? Él caería en el orgullo, ¿sí o no es cierto? Ese es el peligro de ser honrado así, que se sintiera orgulloso. Oh, yo estuve en el cielo, estuve con el Señor. Eso ayudaría, esa arrogancia, ese orgullo hubiera ayudado a la causa de Cristo. Satanás, ¿qué hubiera preferido? ¿Que regresara humilde y calladito o que regresara arrogante? A Satanás le hubiera convenido más, él hubiera sido el ganón. Si Pablo no hubiera obedecido, el ganón iba a ser Satanás, porque la arrogancia, Dios detesta la arrogancia, ¿sí? Y no hubiera ayudado en nada a la causa. Pablo dice, de eso vale la pena jactarse, pero yo no me voy a jactar de eso, sino me voy a jactar de mis debilidades, ¿sí? Fíjense qué curioso, la gente se vanagloria de sus logros, de sus éxitos, pero no es normal que alguien se vanaglorie de sus humillaciones, de sus debilidades, ¿sí? Entonces, aquí vemos un ejemplo cómo Dios permitió a Pablo estar en el paraíso. ¿Cuánto tiempo estuve? No lo sabemos, no lo dice, pero dice Pablo, pero ahí estuve y recibí revelaciones increíbles que no puedo ni expresarlas, o sea, no hay, por eso dice palabras inefables, dice la Reina Valera, ni cómo poder describir eso. Entonces, fíjense, estaba leyendo, les voy a leer un caso de alguien que vislumbró el cielo, así como se acuerdan de Esteban cuando lo apedrearon, en el libro de los Hechos, que ya cuando está a punto de morir dice, estoy viendo al Señor Jesús a la diestra del Padre, justo antes de morir. Escuchen esto, dice, miren, un pastor se encontraba realizando sus visitas regulares en un hospital de Hamilton, provincia de Ontario, en Canadá. Iba a visitar a uno de los miembros de su iglesia, una persona de edad avanzada que había estado en coma durante algunos días. Sabiendo esto de antemano, el pastor pensó que su visita no tendría ningún propósito, ya que el paciente no estaría consciente de su presencia. Pero mientras ingresaba a la habitación, de pronto el paciente salió de su estado de coma, miró al pastor y le dijo, pastor, acabo de estar en el cielo. Sorprendido por el comentario del paciente, el pastor expresó sus dudas preguntándole cuidadosamente, ¿y cómo sabes que estuviste en el cielo? El paciente respondió, lo sé porque vi a Jesús. Una vez más el pastor continuó siendo escéptico y le preguntó, y es normal, ¿no? ¿Y cómo sabes que viste a Jesús? El paciente respondió, vi las marcas en sus manos. Con un creciente interés en seguir la conversación, el pastor le preguntó, ¿y qué fue lo que te dijo Jesús? El paciente respondió, Jesús me dijo, ven, ya he pagado por ti. Y habiendo dicho esto, el paciente respiró su último aliento y aceptó la invitación del Señor. Increíble, ¿no? ¿Cierto? No cierto, no podemos saber, pero aquí este pastor narra que así pasó. Entonces, bien puede ser, yo recordé el pasaje de Esteban cuando él estaba a punto de morir, que también dijo, estoy viendo a Jesús. Entonces, no sé, yo creo que de vez en cuando el Señor permite a sus siervos vislumbrar las glorias del cielo, lo que le espera al llegar a casa, ¿no? Entonces, esto me parece increíble, ¿no? Bueno, pues esta experiencia de Pablo es como vemos cómo Dios lo honró, ¿sí? Pero imaginémonos, ¿qué pasaría en nuestras vidas como cristianos si Dios nada más estuviera derramando bendición, todo el tiempo bendiciones? Uy, pues te sentirías autosuficiente, arrogante, no sé. Pero Dios sabe cómo balancear esto en nuestras vidas. Te manda humillaciones también. O sea, Dios balancea bendiciones con humillaciones. Y eso es lo que va a hacer con Pablo. Lo va a humillar ahora para balancear. Aquí vemos una cosa, cuando Dios envía una enfermedad, a veces la envía para prevenir pecado. Aquí, ¿cuál era el peligro que estaba corriendo Pablo? ¿Sí? Caer en el orgullo, en la soberbia, ¿sí? Entonces vean lo que va a hacer el Señor. El Señor sabe cómo equilibrar nuestras vidas. Te manda bendiciones, pero a veces también te manda aflicciones también. Es parte de la vida la aflicción. No es algo extraño, son herramientas que Dios utiliza también para irnos madurando. Dice en el 7, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para que impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso.
¿Cuál era el propósito por el cual le fue dado ese aguijón? Que en la Reina Valera 60 dice, me fue dado un aguijón. Aquí lo estamos viendo. Dios le mandó eso, ¿para qué? Para prevenir el orgullo. Le estaba evitando a Pablo, o sea, Pablo iba a estar recordando que él seguía siendo, a pesar de haber estado en el tercer cielo, él seguía siendo un simple mortal, ¿sí? Y eso lo iba a ayudar a depender de Dios siempre, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que utilizó Dios? Esto es lo interesante. ¿A quién utilizó Dios? ¿A quién utilizó? Aquí lo dice, a un mensajero de Satanás. Un mensajero de Satanás es un demonio. O sea, aquí vemos cómo aún Dios usa a Satanás para propósitos santos. El caso de Job, ¿se acuerdan? ¿Quién era el que le estaba infligiendo? Era Satanás, pero con la anuencia de Dios. Dios permitió. Y esto es algo interesante, miren. Dios cuida de sus hijos y nada le va a pasar a un hijo de Dios. Pero si Dios permite algo, es por algo, ¿sí? Cuando Dios permite una calamidad en nuestras vidas, es por algo, ¿sí? Es por algo. Entonces no debemos ver las aflicciones como, digo, aquí Pablo no está diciendo que, ay, me gozo de placer porque estoy sufriendo esto. Obviamente le dolía y vamos a ver qué tan le dolía que le pidió a Dios que se lo quitara. Pero esto iba a ser una lección dura para Pablo. Iba a tener que aprender una lección bien dura y esa es la lección que tenemos que aprender nosotros también esta mañana, ¿sí? ¿En qué consiste ese aguijón? Ya sabemos que es un mensajero de Satanás, era un demonio. Se han dado varias especulaciones respecto a qué era ese aguijón. Algunos han dicho que eran, bueno, por ahí pinta más la teoría acerca de, miren, algunos dicen que Pablo estaba luchando con tentaciones, que ese era el aguijón, que Pablo estaba luchando, pero como que no hablaría mucho de reputación de Pablo si estoy luchando con la lujuria o con no sé, cualquier cosa de eso. No encaja en el contexto. Eso es un dolor físico. Entonces, por el libro de Gálatas sabemos que dice Pablo a los Gálatas, yo sé que ustedes se hubieran quitado sus ojos y me los hubieran dado. ¿Conocen lo que es el glaucoma? Es un dolor bien intenso, un dolor ocular. Podría haber sido algo parecido. Otros dicen que quizá era malaria, epilepsia. La cosa es que no se sabe en qué, porque Pablo no dice en qué consistía ese aguijón, pero era algo que lo estaba afligiendo, atormentando. O sea, no era cualquier cosita. Ya Pablo había hablado que él había sufrido persecuciones, azotes. Entonces, y no lo dice como si estuviera quejando, pero aquí utiliza la palabra atormentarme. O sea que todas esas cosas que nos mencionó antes eran nada en comparación del dolor que estaba sintiendo aquí, ¿sí? Otros dicen que quizá el demonio era el que andaba alborotando ahí a los corintios para que se le voltearan, pero no. Creo que el contexto habla de una dolencia física. A grado tal que ¿qué hace Pablo? Todavía no está entendiendo por qué. Señor, tanto que te sirvo y mira, te podría servir mejor si me quitaras esto. Y vamos a ver que eso es lo que va a hacer, y lo va a hacer 3 veces, dice, en el versículo 8. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me quitara el aguijón, la espina, como dice en esta versión. Entonces, Dios había honrado a Pablo, pero ahora lo está humillando, ¿sí? En el 9, cada vez él me dijo, o sea, cada vez que Pablo le pedía al Señor, Señor, quítamelo, que lo quite, ¿sí? 3 veces, ¿sí? Las 3 veces la respuesta fue la misma. Dice, él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Ahí está la razón por qué Dios le mandó. Si Dios no le hubiera mandado ese aguijón, ¿sí? Pablo seguramente, como humano que es, se iba a sentir inflado. Podía presumir que ha sido el único que fue y regresó, ¿sí? Pero Dios en su sabiduría le manda esto, ¿sí? Ya dijimos, a Satanás le hubiera convenido que Pablo se volviera orgulloso, ¿sí? Ahora, aquí vemos una cosa de aplicación práctica. Aquí vemos, Pablo le pidió 3 veces al Señor que le quitara eso. Y las 3 veces le dijo, bástate mi gracia. Aquí vemos un ejemplo. ¿Dios contesta todas las oraciones? Aquí hay un ejemplo. Cuando estos sanadores de hoy en día dicen que
porque te falta fe. A Pablo le faltaba fe, andaba en pecado, para nada. Y sin embargo Dios le dijo no. Entonces, yo no sé estos sanadores de hoy en día cómo podrían explicar este versículo, ¿sí? De que Dios no siempre contesta las oraciones, ¿sí? Porque finalmente Dios contesta o podemos decir, Dios sí contesta todas las oraciones, pero de acuerdo a su voluntad. A veces es sí, a veces no, a veces espera, siempre es, porque a veces dice en la Biblia, Jesús dijo, y todo lo que pidáis en mi nombre, Él lo da. Pero también en otra parte dice que pidamos de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Porque si Dios nos diera todo lo que le pedimos, ¿cuántas cosas no estamos pidiendo mal? Como dice Santiago, pedimos para nuestros deleites, ¿no? Entonces, aquí vemos que cuando Dios niega una oración, Dios niega la respuesta a una oración es porque Él tiene algo mejor. ¿Dios podía haberle quitado el aguijón a Pablo? Claro que podía, pero no se lo quitó porque era lo mejor para Pablo. Y Pablo era lo que iba a tener que aprender. Ahora, Pablo dice, entonces, ya me di cuenta que cuando soy débil, entonces soy fuerte porque reposa sobre mí el poder de Cristo. O sea, se hace notorio el poder de Cristo en mi debilidad, ¿sí? Y aquí vemos algo interesante, que a mayor debilidad, mayor provisión del poder de Dios. Ahora, esto es algo que suena paradójico, ¿no? A mayor debilidad humana, mayor poder divino. Como que, ¿cómo podrías explicar esto que suena como paradójico? Pues no lo sabemos, pero la Biblia lo dice así. Ahora, ¿nosotros vivimos de explicaciones o de promesas? De las promesas. Dios dice, entre más débil estés, más tengo yo, por así decir, más se me da la oportunidad de mostrar en ti mi gracia, ¿sí? Por eso Dios dice, utiliza lo débil para avergonzar a lo grande. Así, Pablo podía haber argumentado, pero yo podría servirte mejor, y Dios le dice, no, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Así como estás, así puedo utilizarte. ¿Por qué? Porque te hace que dependas de Dios, te hace que dependas de Dios. Cuando uno quiere depender de tus propias habilidades y capacidades, Dios te humilla. Nadie me preguntó que si oro antes de predicar y todo, y digo, claro que sí. Y digo, porque las veces que no lo he hecho, me ha ido mal, me he sentido mal. No, siento que es un error querer confiar. Para todo lo que hagamos siempre orar. Los cantos, oramos para que los cantos estén bien, todo, porque muestra dependencia de Dios, porque reconocemos que somos frágiles, siervos inútiles, pero eso es lo que hace que Dios brille su gloria. Así usó a Pablo. ¿Se acuerdan el caso de Gedeón? Ahora que vimos el libro de Jueces, ¿cómo ganó Gedeón la batalla? Orando, pero de una manera que tú dices, miren, 300 hombres y con los jarrones esos, ¿se acuerdan que metieron las antorchas en unos jarrones? Y cuando iban a atacar, empiezan a romper, la hacen la escandalera, los otros se espantan y se empiezan a matar entre ellos mismos. O sea, ahí se ve cómo Dios puede, sale a relucir ¿qué? El poder de Dios, la gracia de Dios. Lo mismo pasó con Moisés, como todo lo que podía hacer con una simple vara. David, lo que pudo hacer con una simple honda, ¿no? Entonces, la debilidad humana, ¿sí? Puede ser una bendición siempre y cuando esté Cristo en ella y no nos estemos quejando, sino, ¿cómo poner un ejemplo práctico? Que alguien dijera, no voy a la iglesia porque tengo que ir en silla de ruedas o algo así. O sea, ¿sería una excusa eso? No, yo creo que por ejemplo, el caso de Nicky, ¿recuerdan ese Nicky? Sin pies, sin brazos, ¿y cómo lo usaba Dios? Cualquiera diría, ¿cómo él? Él mismo lo dijo, ahora entiendo que Dios me hizo así porque yo no tengo ningún problema para entrar a un país musulmán, ningún problema tengo. Y Dios lo usaba así, ¿sí? Entonces, Pablo estaba sufriendo mucho y ya Jesús se lo había advertido desde el libro de los Hechos, cuando se convirtió Pablo en el libro de Hechos 9, que le dijo a Ananías, a le voy a demostrar todo lo que va a sufrir por mi nombre. Ese perseguidor dice, ahora va a experimentar todo lo que va a sufrir por mi nombre, ¿sí? Entonces, dice aquí en el versículo 10, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos,
en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo aprendió la lección, ¿sí? En vez de seguir insistiendo en que Dios le quitara, entendió una cosa, ¿sí? Que sus debilidades lo hacían depender más del Señor, más del Señor. Sabemos que Pablo era un hombre preparado, instruido a los pies de Gamaliel, ¿sí? Pero todas estas cosas lo enseñaron a que no importa la elocuencia, como dijo, somos simplemente vasos de barro. Todos somos vasos de barro. ¿Dónde está la excelencia? En el contenido del barro, que es el evangelio, ¿sí? Entonces Pablo está entendiendo, entonces en lugar de quejarse, Dios le va a dar gracia. Le dice, no te lo voy a quitar, pero vas a tener gracia suficiente, disponible todo el tiempo, no solamente para que puedas soportar eso, sino para que aprendas aún a gozarte en eso, porque eso me está dando la oportunidad a mí de mostrar mi poder, ¿sí? Y lo vemos, cuántas cosas vivió Pablo y de todas los libró el Señor. No era solo una evidencia de que él era verdaderamente un apóstol de Cristo. Todas las que pasó y de todas las libró el Señor. Cuando dice, he sufrido naufragio, maltrato de los judíos, de los gentiles, de falsos hermanos, etcétera, ¿sí? Entonces, ahora Pablo entiende que la debilidad es una oportunidad para que Dios muestre su gracia, ¿sí? Lo contrario de esto es, ¿qué es lo contrario de la humildad? La soberbia. ¿Y qué dice Dios acerca de los soberbios, de los arrogantes? Los aborrece. Y da gracia, exalta al humilde, ¿sí? Entonces Pablo gozosamente acepta sus debilidades, sus sufrimientos, pero dice, por amor a Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, ¿sí? Lo dice ahí claramente. La razón es por el amor a Cristo. Aguantaba todo eso. Porque sabe que, aunque está sufriendo por Cristo, también hay una cosa que él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no importa cuántas aflicciones pudiera haber en nuestra vida. Todos tenemos aflicciones en la vida, ¿sí? Todos. Pero en lugar de a veces, la respuesta no es quítala de mí, Señor, pero a veces Dios en su sabiduría te la deja. Te deja la aflicción, ¿por qué? Porque te hace depender de Él, ¿sí? Imagínense, por eso les digo, si fuéramos puras bendiciones, como dice el proverbio, no me des tanto que haga que me olvide de ti, ¿no? Entonces hemos visto hasta aquí cómo Pablo primero fue honrado, luego Pablo es humillado por Dios, ¿sí? Y luego vimos cómo Pablo es ayudado por Dios, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo Pablo reprende a los corintios, ¿sí? Dice aquí, Pablo viene diciendo que a él no le agrada estar hablando. Para nada se ve que Pablo esté disfrutando de estar fanfarroneando, jactándose, ¿sí? Pero no le quedó más remedio, ¿sí? Dice, ahora vamos a ver, si no le agradaba, entonces, ¿por qué está diciendo esto? Dice en el versículo 11, ustedes hicieron que me comportara como un necio. O sea, finalmente era porque Pablo quería vanagloriarse o porque no hubo más remedio para acallar a los oponentes y que entendieran los corintios que realmente él sí era un verdadero apóstol. A ver, ¿quién de esos falsos apóstoles podría presentar estas credenciales? Dice, ustedes hicieron que me comportara como un necio. Deberían estar escribiendo elogios acerca de mí, porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles, ¿sí? A esos falsos apóstoles, aun cuando no soy nada en absoluto. Pablo no deja de reconocer que aunque él sí era un verdadero apóstol, no se colgaba el mérito él. Decía, es la gracia de Dios que está actuando a través de mí. Pablo está diciendo, de nada de esto habría necesidad. ¿Por qué? Dice en el versículo 12, porque cuando estuve con ustedes, les di pruebas de que soy un apóstol. Pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Lo primero que está diciendo aquí Pablo es que con paciencia. Y sí es cierto, ¿no? O sea, qué paciencia la de Pablo. La iglesia que más tiempo invirtió Pablo con esa iglesia, la que más problemas le dio, y Pablo siempre mostró paciencia, ¿sí? Amor para con eso. Eso era una evidencia de que yo creo que otro en su lugar, por menos ya los manda a volar, ¿sí? Pero Pablo siempre mostró paciencia, y en esa paciencia, ¿qué más hizo? Dice, hice muchas señales, hice maravillas y milagros entre ustedes, ¿sí? ¿Por qué entonces dudaban de que Pablo no era apóstol? Si Pablo ya les había dado evidencias, ¿por qué podría ser? A ver, pensemos, ¿por qué podrían estar poniendo en duda de que Pablo no era apóstol? A pesar de que dice aquí, yo he hecho maravillas con ustedes, he hecho señales, milagros, ¿sí? ¿Por qué están dudando de mí?
por un lado, porque ¿qué era lo que suponemos que andaban diciendo estos falsos apóstoles? Que Pablo nunca anduvo con Jesús. Dice, ¿cómo va a ser apóstol de Jesús si nunca anduvo con Jesús? Porque uno de los requisitos para ser apóstol, ¿recuerdan? Era ver que primero que Jesús lo nombrara, ¿sí? Porque fueron muchos los que anduvieron con Jesús, pero primero que Jesús lo hubiera llamado a ser apóstol, ¿sí? Segundo, que hubieran andado con él durante su ministerio, los 3 años y medio que duró el ministerio, y la más importante, que hubieran sido testigos oculares de su resurrección. Pablo no anduvo con Jesús en ese tiempo, ¿sí? Como que Pablo se cuece aparte, ¿sí? ¿Vio al Cristo resucitado? Claro que lo vio, cuando se le apareció en el camino a Damasco. ¿Se acuerdan que narra en el libro de los Hechos que era una luz más intensa que la del sol? Imagínate, una luz más intensa, y no puedes ni ver tantito. Ayer no pudiste ver en el eclipse porque no puedes ver eso. Imagínate que Pablo la describe como una luz más intensa que el sol. Algunos creen, por eso también otros asocian que el aguijón tenía que ver con los ojos, porque quedó ciego, ¿se acuerdan? Pablo quedó ciego, ¿sí? Entonces los falsos apóstoles decían, ese Pablo es apóstol balín, o sea, no es un verdadero apóstol, nunca anduvo con Jesús, pero Pablo les demostró que sí, y que sí fue verdaderamente llamado por Jesús. Entonces, a pesar de que Pablo había dado evidencias de que era un apóstol, les dice, ustedes deberían de estarme defendiendo de los ataques que me están haciendo los falsos apóstoles, ustedes deberían de ser los que me defiendan, ¿sí? No habría yo tenido necesidad de estar escribiendo esto, pero pues se están dejando impresionar por ellos, pues ahí les van mis credenciales, a ver quién me supera esto, a ver quién hubiera aguantado esos azotes, las tribulaciones, todo lo que pasó a Pablo, hambre, sed, etcétera, y sobre todo quién podía decir que tuvo revelaciones del Señor en el mismo paradiso. O sea, ¿quién podía decir? A ver, ¿quién me la mata? Diría aquí, ¿no? Como en ¿quién la mata? ¿No? ¿Quién te podía ganar ahí a Pablo? ¿Sí? Entonces ya vimos que esos eran los requisitos para ser apóstol, ¿sí? Ahora, Pablo hizo milagros, pero aquí vemos también otra. ¿Cuál era la razón de los milagros que existieron en la era apostólica? ¿Cuál era la razón? O sea, ¿por qué? Exactamente, para autenticar el mensaje, que vieran, sí, cualquiera puede decir, yo sé, pero demuéstralo. Y ellos, los apóstoles lo demostraron, ¿sí? Pablo resucitó, sacó demonios, etc. Ahí vimos en el libro de los Hechos todo lo que pasó. Le mordió una víbora, no se murió. Pedro igual también. Entonces, ¿hicieron milagros los apóstoles? Sí, pero no era para satisfacer la curiosidad de la gente, sino era espectáculo circense, ¿no? Era para autenticar la palabra de Dios, porque si no, ¿quién les hubiera creído que eran apóstoles? Si eran gente del vulgo, gente común y corriente. El milagro demostraba que verdaderamente lo eran, ¿sí? Entonces, ¿en qué falló Pablo con los corintios? Pregúntome yo, si todo eso hizo Pablo, ¿en qué falló Pablo? Vamos a ver en qué falló Pablo. Y se los dice en tono irónico, dice en el último versículo, el 13. Lo único que no hice y que sí hago en las demás iglesias fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme por esta falta. O sea, es lo único que no hizo Pablo con los corintios, que sí hacía con los otros. De los otros sí recibía dinero, pero de los corintios nunca quiso, por tantos problemas, mejor no quiero nada, ¿sí? Pero si eso les ofendió, perdónenme por no haberles cobrado, ¿no? O sea, el tono sarcástico de Pablo. Eso fue lo único que no hizo. Entonces, cuando estudiamos este pasaje, digo, este canto del aguijón lo hemos cantado tantas veces, es uno de los cantos más bellos que yo he escuchado, del aguijón. Pero cuando uno entiende la historia detrás de todo esto, como que hasta más sentido le toma uno al canto, ¿sí? Porque, fíjense, por 14 años Pablo guardando ese secreto y al mismo tiempo sufriendo ese dolor, sufriendo de ese aguijón. Todo esto que pasaba Pablo, los adversarios decían, si fuera un verdadero apóstol, no le estaría lloviendo yéndole como en feria, ¿no? Todo le pasa, lo malo le pasa a Pablo. ¿Cómo va a ser él un apóstol del Señor? ¿Sí? 14 años sufriendo y miren, calladitos. A nosotros nos duele el juanete del pie izquierdo y ya estamos agarrando excusas para no venir. Aquí nos demuestra otra cosa aquí. Las bendiciones, ¿qué hubiera sido mejor para Pablo?
tener la gracia del Señor disponible cada vez que la necesitara o que le hubiera quitado la enfermedad, el aguijón. ¿Qué fue mejor para Pablo? Entonces aquí hay otra lección. Las bendiciones espirituales son mejores que las bendiciones materiales o físicas, ¿sí? Por eso los sanadores de hoy en día batallan con este pasaje, porque ¿cómo explican que no siempre sanan? Digo, sabemos que Dios sí sana, pero si es su voluntad y no por mediación de un hombre, ¿sí? O sea, finalmente el que sana a Dios, pero eso de que vengan y te toquen, como digo, si existieran las sanaciones hoy en día, tendrían que ser como eran en el Nuevo Testamento, no que regrese la semana que entra o nada, que te faltó fe o que andas en pecado, porque esas son excusas, ¿sí? Entonces, la oración sin contestar no siempre significa que no se está supliendo una necesidad. Dios no respondió a la petición de Pablo, pero le dio algo mejor, algo mejor. Y eso fue lo que entendió. Cuando uno le pide al Señor algo y Dios no te lo da, y después entiendes, mejor que no me lo dio. Ahora entiendo por qué. Porque a veces puede ser hasta nocivo, contraproducente. ¿Por qué? Entonces, miren, por ejemplo, a veces hay un moribundo y todo el mundo a orar porque esa persona enferma ya no esté sufriendo. Ya, Señor, sánalo para que ya no sufra. Y resulta que el Señor se lo lleva, ¿sí? El Señor sí contestó la respuesta. Ya no está sufriendo. No la contestó como ellos pedían que siguiera viviendo para que no sufriera. El Señor dijo, me lo llevo y de todos modos ya no está sufriendo. Ahora está hasta mejor. ¿Sí? Ahora uno tiene que entender eso también, ¿no? Entonces es lo que hay a veces que entender por qué el Señor a veces no contesta lo que le pedimos, ¿sí? La debilidad siempre es fortaleza, ¿sí? Siempre y cuando Cristo esté en esa debilidad. Entonces, en vez de quejarnos de nuestro aguijón, porque miren, yo creo que Dios nos da a cada uno de nosotros un aguijón o varios aguijones, cosas que tú dijeras, Señor, quítalo de mí, ¿sí? O sea, yo podría ser mejor persona sin esto. No sé, yo podría ser mejor si no tuviera tal enfermedad, podría servir. A lo mejor dices, hasta mi marido es mi aguijón, podría servirte mejor si me lo quitaras, o cosas por el estilo. Señor, quítame esta cara fea para que pueda servir. No, cosas que Dios dice que tú quisieras que Dios te quitara. Pero hay que aprender a vivir, porque no sabemos el plan de Dios. Dios en nuestra debilidad nos puede usar más, ¿sí?, que cuando nos sentimos fuertes nosotros por nosotros mismos. La debilidad nos hace que nos humillemos delante de Dios y que dependamos de Él, ¿sí? Ahora, ¿qué otra lección que aprendemos de esto era la actitud que tenía Pablo hacia el dinero, ¿sí? ¿Qué actitud vemos en Pablo? ¿Le interesaba el dinero? Es una lección a nosotros. Para un siervo de Dios, lo que menos le debe de interesar es el dinero, a ver cuánto va a ganar. Era lo que hacían estos falsos apóstoles, ¿sí? Ya depositaron, voy y les enseño. No ha caído el depósito, no puede ir. No era el caso de Pablo. Pablo lo dice claramente. El amor al dinero es ¿qué? Raíz de todos los males. Y como dice Salomón en Eclesiastés, el que ama el dinero no se sacia nunca. El que ama el dinero. Ahora, no está diciendo que el dinero sea malo por sí mismo, para nada. El amor al dinero, ¿sí? Por eso muchos han caído en el lazo del diablo por el amor al dinero, ¿sí? La raíz de todos los males. Ahora, lo más importante, creo que lo más importante y la lección más importante que podemos aprender de esto, es que Pablo nunca utilizó esa revelación, esa cosa tan asombrosa, nunca lo utilizó para sustentar su mensaje. Jamás mencionó eso, aquí porque lo obligaron, pero jamás mencionó eso, porque su mensaje no se basaba en ese hecho grandioso que estuvo en el cielo. Su mensaje se basaba en la muerte, crucifixión y resurrección de Jesucristo. Ese era su mensaje. Hoy en día muchos se pavonean que Dios les habla y que vieron revelación del Señor, que no sé qué, cuando lo que tienen que hacer, miren, Pablo cayó porque para empezar era un asunto privado, fue para Pablo, ¿sí? Cuando gente que hoy dice que el Señor le habló y todo, bueno, aquí vemos en Pablo que Pablo no anduvo ahí fanfarroneando diciendo, hey, mira, el Señor me habló, me llevó al cielo. Desde ahí ya están mal, los que según supuestamente tienen revelaciones y apariciones, desde ahí están mal. Pablo no hizo eso. Pablo guardó el secreto, ¿sí? Y no lo usó nunca para fanfarronear o para querer impresionar a la gente.
Se lo creyó. Su mensaje siempre se basó en el evangelio de la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo. Ese era su mensaje. Eso era lo que él predicaba. No andaba diciendo, ay, es que yo fui al tercer cielo ni nada, ¿sí? Entonces, los que dicen que te han tenido revelación y lo andan divulgando, pues nada más lo hacen ¿con qué fin? Para pavonearse nada más, ¿sí? Ahora, yo digo una cosa. Yo no creo que, bueno, no puedo decirlo categóricamente porque el Señor es soberano y puede hacer lo que quiera. En el supuesto de que sí le hubiera hablado el Señor a alguien, bueno, es para quedarse callado. Es privado, ¿sí? Segundo, si no te habló el Señor, ¿por qué el Señor te habría de hablar? ¿Por qué pensamos que el Señor ya no está revelando nada? ¿Por qué lo pensamos? Porque ya está terminada. Ya lo que Dios tenía que decir, ya lo dijo. Y lo que no ha dicho, como dice Deuteronomio 29:29, las cosas ocultas pertenecen al Señor. Pero las reveladas, o sea, lo que dice, esas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las obedezcamos, ¿sí? Entonces, esos que según tienen revelaciones, que Dios les habló y que no sé qué, repito, el pozole llevaba mucho cuerito de puerco, algo porque tuvieron pesadillas o no sé yo, ¿sí? Entonces, por último, a veces nosotros pensamos que en nuestro aguijón, que quisiéramos, Señor, quítame esto, ¿sí? Pero ¿qué nos dice? ¿Cuál es la respuesta para alguien que le dice, Señor, quítame este aguijón de mi vida, sea el aguijón que sea? Porque hay otra cosa bien importante. ¿Por qué Pablo no especificó en qué consistió el aguijón? Porque no dice en qué, todo más son especulaciones. ¿Por qué Pablo no especifica? Porque eso deja abierto que cualquier persona se puede identificar en lo mismo. Porque si hubiera dicho, este dolor de ojos, pues entonces, pues a mí me duele el juanete, entonces no creo esto que pueda yo pedir eso. Pero cuando Pablo no menciona que es para que cualquier debilidad, si cualquier aflicción que estemos pasando, que sintamos que sin ella seríamos mejor, la respuesta de Dios es la misma que se le dio a Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿sí? No queramos darle ideas a Dios porque Él siempre piensa mejor que nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre Celestial, reconocemos, Señor, que esta es una lección difícil de aprender, Señor, honestamente. Como que no podemos entender cómo tu poder se perfecciona en nuestra debilidad humana, Señor. Pero tú lo dices claramente en tu palabra. Tu poder se perfecciona en la debilidad. Y nosotros debemos reconocer que somos débiles, que sufrimos aflicciones, que sufrimos humillaciones, pero danos esa gracia necesaria para aprender a gozarnos en nuestras debilidades, en aflicciones, en insultos, en lo que sea, Padre, porque eso hace que tu gracia brille más, Señor, que sea más manifiesta en nuestras vidas, porque a pesar de nuestras debilidades, tú puedes utilizarnos y esto te glorifica a ti. Te damos las gracias por esta lección que nos das esta mañana, dura no de entender, sino más bien de asimilarla, pero necesitamos de tu gracia para poder llevarla a cabo. Sabemos que tú has prometido darnos la gracia siempre que la necesitamos, Padre, y lo hemos visto a lo largo de nuestras vidas, cómo tú nos has sostenido. Te damos las gracias por ello, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Por ser soberbios, dice, no te ensoberbezcas. Un mensajero de Satanás que me abofeté.
en mis debilidades, para que repose sobre mí su poder. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en más debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a orar por la ofrenda. Invitamos a Armando, si nos hace favor de orar, por favor. Gracias, gracias Dios. Inclinamos nuestro rostro, hermanos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias. Te damos primeramente por despertarnos el día, este día. Gracias también te damos por las alabanzas, por el culto y por tu palabra, Señor, que nos has dado el día de hoy. En esta hora te pedimos, Señor, por la ofrenda, Señor, que son para las necesidades de la iglesia, Señor. Danos un corazón alegre, danos un corazón dispuesto a servirte, para hacerlo con gusto, Señor. Bendice a mis hermanos en todo momento. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Podemos pasar, hermanos, a ofrendar. Jehová Jireh es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Jehová Jireh es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Mis necesidades suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Sus ángeles mandan que cuiden de mí. Su gracia es suficiente para mí, para ti. Su gracia es suficiente para mí.
vamos a hacer una oración para terminar el culto. Inclinamos nuestros rostros. Señor mío, a ti te damos la honra y la gloria, Señor mío. Te agradezco, Padre bendito, por todo lo que haces, estás haciendo y vas a hacer, Señor Padre bendito. También por que escuchas los agradecimientos, Padre bendito, de los hermanos aquí, que te dan las gracias por todo lo que haces por todos nosotros, Señor mío. Te pido por las peticiones, Padre bendito, que también pedimos, Señor mío, si es tu voluntad, Señor Padre bendito, que se puedan cumplir, Señor Padre bendito. Gracias por por lo que habló Juan Carlos, por lo que pusiste palabras en él, para que podamos llevárnoslo, Señor Padre, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor Padre, y que sepamos que todos los que te amamos, Señor Padre bendito, todas las cosas nos son para bien, Señor Padre bendito, y que nos enseñes a poder discernir todas estas situaciones que nos suceden, Señor Padre bendito, es porque tú tienes un propósito para nosotros, Señor Padre bendito, que nos los hagas ver para que podamos seguir adelante, Señor Padre bendito. Te pido que nos vayamos gozosos, Padre bendito, en esta mañana, que podamos disfrutar este domingo con nuestros seres queridos, Señor Padre bendito, y que nos des el alimento, Padre bendito, y que la semana que viene nos sigas dando la fortaleza, Señor, para seguir trabajando y seguir adelante, Señor Padre, que no dejemos de orar, Señor Padre bendito, y que podamos estudiar, Padre bendito, y leer tu palabra todos los días, Señor mío, para seguir fortaleciéndonos y para seguirte conociendo, Señor Padre Santo. Gracias, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Estamos despedidos.